Muy buenas tardes, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la enfermedad de Peyronie. Primeramente, ¿qué es? Es un trastorno en el cual se forma un tejido cicatricial que se conoce como placa y este está debajo de la piel del pene. Cada lado del pene contiene un tubo esponjoso que son los cuerpos cavernosos que los podemos ver aquí y aquí, y estos contienen muchos vasos sanguíneos que son muy pequeños. Cada uno de estos cuerpos cavernosos está envuelto en una vaina de tejido elástico que se llama túnica albuginea, que es esta que estamos señalando acá, y esta es la que se extiende durante una erección. A medida que se desarrolla lo que es la placa, entonces esta tira de los tejidos circundantes o los que están alrededor y hace que el pene se curve o se doble, y generalmente esto ocurre durante la erección. Las curvaturas en el pene pueden hacer las erecciones dolorosas o las relaciones sexuales dolorosas difíciles o imposibles. Cabe recalcar que esta placa que se desarrolla aquí en la enfermedad de Peyronie no es la misma placa que se desarrolla en las arterias y es benigna, lo que quiere decir que no es cancerosa ni es un tumor. Entonces, la enfermedad de Peyronie tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica. En la aguda, esta fase puede durar hasta 18 meses y aquí se podría presentar lo que es inflamación, formación de la placa en el pene, se comienza a curvar, puede doler sin que haya erección y estas erecciones podrían volverse dolorosas cuando se desarrollan lo que son cicatrices. Y la crónica, que es de 12 a 18 meses después de que aparecen los síntomas, es la fase que ocurre después de que se ha formado la placa. Entonces aquí tenemos que la placa y la curvatura del pene pueden estabilizarse y no empeorar, podría disminuir inclusive el dolor en el pene, pero se podría presentar o empeorar lo que es la disfunción eréctil. Entonces, ¿cuáles son las causas o qué es lo que causa la enfermedad de Peyronie? Los expertos aún desconocen la causa exacta de la enfermedad, pero consideran que podría ser el resultado de alguna lesión aguda o crónica en el pene. Algunos consideran que golpear o doblar el pene puede lesionar los tejidos internos. Estas lesiones pueden ocurrir durante las relaciones sexuales, la actividad deportiva o inclusive accidentes. Puede ocurrir una vez, que se llama lesión aguda, o puede ocurrir repetidamente en el tiempo, que se llama crónico. La lesión puede causar entonces lo que es sangrado e inflamación dentro de la membrana elástica del pene que mencionamos anteriormente, que es la túnica albuginea, y al curarse esta lesión entonces se forma una cicatriz y se desarrolla la placa, y la placa tira entonces de los tejidos que están alrededor y causa que el pene se curve. Otra de las posibles causas pueden ser enfermedades autoinmunitarias. Los hombres que tengan enfermedades autoinmunitarias podrían tener lo que es la enfermedad de Peyronie o desarrollarla si el sistema inmunitario ataca las células del pene. Esto puede causar inflamación en el pene y se podría formar el tejido cicatricial y convertirse en placa. Algunos de los ejemplos es el lupus eritematoso, que de hecho es la enfermedad autoinmunitaria más común en los hombres. Entonces, los factores de riesgo para presentar la enfermedad de Peyronie. Antes que nada, también cabe recalcar que la enfermedad de Peyronie, pues como ya vimos anteriormente, no es ni contagiosa ni la causa ninguna enfermedad transmisible conocida. Como factores de riesgo tenemos las enfermedades de tejido conectivo, que este tejido es un tejido especial que sostiene, une o separa diferentes tipos de tejidos y órganos en el cuerpo. Y este tipo de enfermedades de tejido conectivo pueden afectar lo que son las articulaciones, los músculos y la piel. También antecedentes familiares, porque, por ejemplo, si el padre o el hermano tiene la enfermedad de Peyronie, la persona también podría tener una mayor probabilidad de presentarla. El envejecimiento, porque los cambios en el tejido del pene relacionados con la edad podrían causar que se lesione más fácilmente y que la posibilidad de recuperación sea menor. Diabetes con disfunción eréctil. Los hombres con disfunción eréctil asociada a diabetes tienen de 4 a 5 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad que la población general. Y el tratamiento de cáncer de próstata con cirugía, porque la probabilidad de presentar esta enfermedad aumenta después de la cirugía por el cáncer de próstata, y los médicos consideran que está relacionado con la disfunción eréctil que se presenta después de la cirugía. Las señales y los síntomas que se presentan, más que nada el paciente se puede notar una protuberancia dura en uno o
más lados del pene. Aquí está en el círculo naranja como se ve que sobresale pues una protuberancia. También puede haber dolor en las relaciones sexuales o durante erecciones. La curvatura del pene con o sin erección, y también hay cambios en la forma del pene como estrechamiento o acortamiento. En esta imagen de acá podemos ver claramente pues un estrechamiento de una zona del pene. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Peyronie? Los hombres con esta enfermedad usualmente son referidos al urólogo, y el urólogo entonces diagnostica esta enfermedad en base con la historia clínica, familiar y el examen físico. Por lo general, otras pruebas de diagnóstico como las de imagen no son necesarias para diagnosticarla, pero se podrían usar para información adicional. Entonces, en la historia clínica y familiar se van a hacer una serie de preguntas para orientar a lo que es el diagnóstico, como por ejemplo las siguientes: ¿cuándo comenzaron los síntomas? ¿Siente dolor durante una erección o cualquier otro momento? ¿Tiene problemas con la erección o las relaciones sexuales? ¿Tiene alguien en su familia que haya sufrido esta enfermedad u otras afecciones médicas? ¿Está tomando algún medicamento? Si la respuesta es sí, entonces ¿cuál? ¿Tiene otros problemas o afecciones médicas? Y también el examen físico, que es cuando el urólogo pues palpa el área afectada y puede sentir lo que son las placas en el pene, independientemente si está erecto o no está erecto. Si el urólogo necesita examinar el pene durante una erección, al paciente se le va a facilitar un medicamento inyectable que le va a causar o también el urólogo podría pedirle al paciente que se tome fotos con el pene erecto en casa para evaluar pues lo que es la curvatura durante las consultas de seguimiento. ¿Cómo se trata la enfermedad de Peyronie? Bien, primero los objetivos de tratamiento son lograr un pene erecto o casi erecto y restaurar y mantener la capacidad de tener relaciones sexuales, y no menos importante, si hay dolor, claramente disminuir el dolor. No todos los hombres con enfermedad de Peyronie necesitan tratamiento. De hecho, en muy pocos casos la enfermedad de Peyronie desaparece sin tratamiento, pero hay que valorar, porque hay circunstancias en las que es posible que el paciente no necesita tratamiento, y estas pues ocasiones son cuando tiene placa pequeña, cuando no tiene curvatura en el pene o la curvatura es leve, cuando no tiene dolor, cuando no tiene problemas con las relaciones sexuales ni problemas urinarios. Entonces, si el paciente necesita tratamiento, el urólogo va a recomendar algunos tratamientos no quirúrgicos o cirugía, dependiendo de la gravedad de los síntomas y de la curvatura del pene y de la fase en la que se encuentra, como veremos aquí posteriormente. Entonces, dentro de los tratamientos no quirúrgicos, tenemos la colagenasa, que son inyecciones, las cuales son actualmente el único tratamiento que está aprobado por la FDA para la enfermedad de Peyronie, y esta es una enzima que ayuda a descomponer o a degradar las sustancias que forman la placa en el pene, y entonces al descomponer la placa se reduce lo que es la curvatura del pene y se mejora pues lo que es la función eréctil. Este tratamiento está recomendado para hombres con una curvatura mayor de 30 grados. El verapamilo, que es un antihipertensivo que utilizamos bastante, podría reducir lo que es el dolor y la curvatura del pene cuando se inyecta. También es inyectable, y pues si el paciente siente dolor, claramente hay que hacer un manejo de lo que es el dolor, y el urólogo entonces podría utilizar o recomendar medicamentos como AINES, como el ibuprofeno que todos conocemos, y pues si se amerita cirugía, que no siempre se va a ameritar cirugía, son ciertos casos como cuando los síntomas no han mejorado, las erecciones o las relaciones sexuales o ambas son dolorosas, y si la curvatura del pene pues impide las relaciones sexuales. Aquí pues se recomienda que el paciente no se someta a cirugía hasta que la placa y la curvatura del pene se estabilicen. Por ende, usualmente también se hacen tratamientos que van de la mano, no quirúrgicos con quirúrgicos, ¿va? Y bueno, la imagen que está aquí arriba es una imagen de uno de los tipos de cirugía donde se saca lo que es la placa, y en lugar de la placa entonces se pone lo que es un injerto de otro tipo de tejido. Muchas gracias.